Hola, recuerda que en Vamos el podcast te guiamos para dar ese primer paso que tanto anhelas. Por eso, Angie y yo hemos diseñado guías para ayudarte en tu camino. En este momento encontrarás una guía gratuita y premium para dar ese primer paso como PER, en la cual encontrarás información que te dará éxito y evitará retrasos en tu proceso. Estas guías están en nuestro bio en Instagram en @vamos el podcast. Recuerda seguirnos para tener acceso a esto y mucho más. Hola, hola a todos, bienvenidos nuevamente a Vamos el podcast. El día de hoy vamos a estar continuando nuestro episodio anterior de Vamos a viajar, pero esta vez vamos a hablar de algo que personalmente para mí es demasiado emocionante y es de mis cosas favoritas, que es visitar los parques nacionales, los parques temáticos acá en Estados Unidos, así como también de una parada infaltable aquí en Estados Unidos y es Las Vegas, porque lo que pasa en Las Vegas se queda en Se Las queda en Las Vegas. Vegas. Hola, Vane, ¿cómo estás? Hola amiga, hoy bueno, estamos súper bien y súper emocionadas. Este tema a mí también me encanta, que es el de hablar de todos estos parques nacionales, porque es una experiencia, no voy a decir que del otro mundo, pero sí es una experiencia como refrescante. Entonces, pues nada, no sé, voy a empezar hablando de Las Vegas, que es una ciudad que se nos escapó en nuestro último episodio, Así una es. ciudad maravillosa. Yo tuve la oportunidad de ir antes del COVID y como ustedes saben, todo fue un antes y después del COVID para todo el mundo. Y la verdad que fue una ciudad espectacular, la vibra espectacular, la rumba 24/7, una ciudad que nunca duerme, pero quiero aclarar también que Las Vegas, o sea, lo chévere de Las Vegas es esa partecita, esa callecita, Las Vegas Strip. Y bueno, ya, ahí paré de contar, ahí se acabó Las Vegas. Cuando estaba visitando Las Vegas, tuve la oportunidad de visitar Grand Canyon National Park, que es donde está esta represa gigante de Estados Unidos que aporta toda la parte eléctrica para la costa, esta costa del país, que es donde estaba Washington State, California, Oregon. La verdad, hermoso. Fui durante el invierno, o sea, es una obra de ingeniería brutal, espectacular entre las montañas, algo que siento que nuestros gobiernos han intentado hacer por muchos años, pero pues cada rato se cae el puente, se Sí. cae la vía al llano. Los que son de Colombia entenderán de qué estoy hablando, pero fue una experiencia brutal para mí. No sé tú cómo hiciste, Angie, pero esa vez, pues Sí. bueno, yo tomé un vuelo a Las Vegas y de ahí pagué un tour. Mi Ujú. tour fue un tour súper, o sea, muy sencillo, fue un tour de bajo costo, porque pues tú sabes, todo en presupuesto, porque también el objetivo de estar acá en Estados Unidos es ahorrar y pues pagamos el tour, llegamos a Las Vegas, pagamos unos vuelos que literal nos costaron $100 ida y vuelta desde Seattle y nunca se me va a olvidar que como los vuelos fueron pues tan baratos, nos tocaron las sillas del fondo del avión y no teníamos ventana, o sea, imagínate, Sí. sin ventana. Y pues nada, ya llegamos a Las Vegas, no alquilamos carro, que siento que fue un error de una u otra manera, porque no alquilamos carro y nos quedamos fuera como de esa parte de Las Vegas Strip. Entonces, para todo fue Uber. Lo que nos ahorramos en vuelos en hotel, prácticamente no lo gastamos en Uber. Y nada, pues ahí pagamos un tour para este parque. El parque, de nuevo, una obra de ingeniería espectacular. Yo fui durante el invierno, tuve la oportunidad de visitar la represa, tuve la oportunidad de ver por primera vez la nieve. Esa fue mi primera interacción con nieve, porque pues como ya estábamos en pleno invierno, pues ya había Ujú. nieve. Y también tuve la oportunidad de ver pues la ruta 66, que es esta ruta que tú miras hacia el horizonte y nunca termines, como uno estar parado frente del mar, nunca se termina, o sea, va hasta el fondo y uno ve que sigue y sigue el camino. Sí, y la ruta 66 es famosa porque une básicamente la East Coast con la West West Coast, Coast. entonces sí atraviesa todo el país y por eso es como tan famosa. Exacto, exacto. Para ti, ¿cómo fue, Angie? ¿Tú visitaste este Bueno, parque sí, yo creo también? que igual como tú, lo que pasa con Las Vegas, ¿por qué nombro Las Vegas como una parada inevitable, Sí. como infaltable y no como una ciudad? Porque es que pasa eso con Las Vegas, que Las Vegas está como en un punto Ujú, específico en el que tú vuelas ahí para ir a los parques nacionales, que son sí. en Utah, que son como los Utah y Arizona, que son Ujú. los parques nacionales más famosos aquí en Estados Unidos. Entonces, para mí también fue así, literalmente fue dentro de mi viaje a California, de California viajamos, manejamos a Nevada, ahí a Las Ujú. Vegas, para posteriormente ir a los parques nacionales. Entonces, es como una stop inevitable Que para... tiene eso y, ajá, que tiene eso, y que es una ciudad que no es tan costosa, digamos, como llegar a Los Ángeles o Ujú. llegar a Nueva York o llegar a Boston. Es una ciudad que independientemente
o sea, ofrece como mucho lujo y ofrece como mucho descontrol, no es costoso. Entonces es como, hay vuelos, es fácil encontrar un vuelo, porque si buscas otro vuelo a una de las ciudades, digamos, cercanas a los parques, es un vuelo que va a ser más costoso y va a ser más trabajo para ti. Entonces esa es como la Que es, ventaja. Es sí, una ciudad como muy versátil. es un aeropuerto muy grande, entonces entre más grande el Ujú. aeropuerto, más barato los vuelos, porque a veces cuando son aeropuertos pequeños los vuelos son más caros. Entonces sí, yo también llegué a Las Vegas para finalizar mi primer viaje por California. Y bueno, ¿qué es Las Vegas? Básicamente, sí, uno como que por las películas lo pinta como rumba, Ujú. bares, clubs. Básicamente, para mí Las Vegas, mi día en Las Vegas fue visitar los hoteles, porque, a ver, Ujú. yo no juego, yo no apuesto, no sé de eso, entonces con mis amigas lo que hicimos fue visitar todos los hoteles temáticos, porque esa es como el Sí. atractivo de Las Vegas, son los Mm. casinos, pero ¿qué son Los esos casi. casinos? Son hoteles temáticos que, por ejemplo, hay uno que es como Italia, hay otro Ujú. que es como si estuvieras en Egipto, hay Como si otro que estuvieras en París. es exacto, es la réplica Brutal. exacta de New York también. Entonces tú Ujú. entras y es la réplica, es como si tú estuvieras en Venecia, tú estuvieras en New York. Entonces ese es el atractivo para quienes no nos gusta jugar y como que Ujú. pues el casino como que no es lo nuestro. Eso fue lo que hicimos con mis amigas durante el día, recorrer todos los hoteles porque pues es súper chévere ver esos hoteles temáticos. Es una experiencia. Sí, sí, o sea, la verdad eso por un lado, aparte yo fui cuando a finales del summer, del verano, Ujú. entonces es supremamente caliente porque, a ver, o sea, Nevada es un desierto. Entonces, el verano es demasiado caliente, es como que tú sientes una ola de calor así que te empuja. No, terrible. Entonces, pues lo que hicimos fue recorrer los hoteles y pues en el hotel aire acondicionado, entonces muy bien. Y ya por la noche hay como lo que tú decías, hay una calle muy famosa Colorida, de que se llama, fiesta. no me acuerdo ahorita cómo se llama, Creo que ese es Las Vegas Strip, ¿no? eso, y es como que todo el techo de esa calle tiene luces. Sí. Es una pantalla gigante y luego todos los edificios tienen luces y proyectan, entonces es una locura. Y precisamente de ahí, eh, para mí fue una experiencia curiosa Las Vegas, porque, bueno, ¿Por qué? durante el día recorrimos los hoteles, durante la noche pues queríamos ir a un club y eso, y yo me De acuerdo rumba. que si nosotros tampoco rentamos, en Las Vegas nos movimos en Uber, porque Ujú. era lo más fácil, y el del Uber, el tipo del Uber era latino y nos dijo, por favor no compren tragos en las calles, o sea, si van a tomar algo, Sí. vayan directamente al supermercado, a la licorera. Bueno, nos dijeron, no hicimos caso, la licorera ya estaba cerrada y nos decidimos comprar unas cervezas en la calle. Literalmente yo no me tomé ni la mitad de la cerveza ¿Pero cuando ya cerveza plata o la compraste que te la no, servían en un te vaso? la sirven en un vaso. Ay, Te la sirven en claro. un vaso. Entonces, no, mi amiga y yo no nos habíamos ni terminado, ni llegado a la mitad de la cerveza cuando ya nos Sí. empezamos a sentir súper mareadas. Yo empecé a vomitar, o sea, mal, yo como si estuviera súper borracha. Y pues mis amigas, ellas a mí ya me conocían, entonces ellas también como que se les hizo raro que como qué pasa, ¿no? Sí. Evidentemente yo sé que nos debieron haber puesto algo en el trago porque pues a ver ni siquiera la mitad de la cerveza. Entonces eso casi nos arruina nuestra ida a Gran Cañón, que es el parque nacional del que queremos hablar Ajá. como tal. Porque claro, al otro día nos teníamos que madrugar temprano a ir a Gran Cañón. Yo supremamente inconsciente, mis amigas me cambiaron, me acostaron a dormir todo. Una de mis amigas incluso no pudo ir a Gran Cañón porque se seguía sintiéndomela el otro día. Dios. Entonces, pero yo, mejor dicho, como pude, me levanté y dije, me voy a ¿Cómo? Gran Cañón. Llego, llego. Llego que incluso, pues, incluso una de las Ya chicas. habías pagado el tiquete y Sí, todo, claro, claro. porque Sí, esa eso lo primera obliga a vez, uno. exacto, y yo pagué el tiquete caro, que es un tiquete que te lleva, hay como un puente hecho en vidrio, entonces tú Sí. caminas sobre el puente hecho en vidrio en el abismo de Gran Cañón, porque Gran Cañón, pues eso Wow. es como un abismo gigante, un cañón grandote en donde tienen una reserva de agua. Entonces, claro, tú caminas sobre ese puente de vidrio y pues es una experiencia
Ay, no, qué Pues miedo. Menos mal no lo pagué porque me muero del susto. sí, la verdad sí da muchísimos nervios. Incluso cuando tú entras a ese puente no te dejan entrar ni tu celular, nada, porque pues es peligroso. O sea, es como que no quieren que los Claro. turistas se distraigan tomando fotos, tú sabes, y eso. Pero bueno, sí, esa fue mi experiencia en Las Vegas, muy chévere los hoteles, porque la verdad eso sí lo rescato Brutal. mucho. Sí, o sea, ver edificios así en forma de pirámides como Egipto, eso es súper loco. Y que todo está pegado el uno al lado del otro y tú como que viajas como a diferentes países y ciudades en 2 minutos. En 2 minutos, sí, porque es toda una cuadra llena de hoteles así Sí. temáticos, entonces Ujú. eso es muy chévere. La rumba, pues no me la disfruté mucho debido a lo que pasó, Ay, no. Y tan buena pero, que es. pero sí, Gran Cañón, la verdad también algo que me sorprendió de Gran Cañón es que las personas que administran como tal esos tours, en este caso, ¿no? Porque no en todos los casos, son nativos Ujú. americanos, entonces tú los ves así vestidos como de verdad eran las personas de Estados Unidos anteriormente, Sí. y ellos son los que administran como esas entradas, Una población indígena. Ellos exacto, son población eso indígena. sí, eso me pareció, pues la verdad me pareció muy agradable, muy chévere como ver esa parte también. Ujú. Y sí, mi primera visita fue esa, Gran Cañón, que es como uno de los parques nacionales infaltables. Y Ah, luego, tú, después de ese, ¿recuerdas qué otro parque visitaste después? bueno, ya después para mí, yo pasé fue como a los parques temáticos, tuve una pausa de parques nacionales porque en ese momento pues empezó el COVID y como ustedes ya escucharon en nuestros podcasts anteriores y si no lo han hecho, pues vayan y escuchen nuestras historias. eh, Antes pues empezó toda la parte del COVID y eso y pues ya después me mudé y toda la vaina y pues ahí fui a Disneyland. Tuve la oportunidad Ay, de ir a sí. Disneyland y tuve la oportunidad de ir a Disney World que como todos sabemos, el marketing de ellos es el lugar más feliz y más bello del mundo y pues en realidad en parte si lo es un, o sea, son parques que tú llegas y pues uno tiene como ese sueño de chiquito de ir a Disneyland, de ir a Disney World porque uno lo ve en las películas y pues ya cuando estás ahí se siente como que no es real Ujú. o como fue para ti, como que tú llegas allá y es como, Dios mío, estoy en Disneyland, qué emoción. O sea, es esa felicidad de estar en el parque. Y pues fueron parques muy chéveres también. Para mí, la verdad, entre Disneyland y Disney World, mi favorito fue Disney World, porque, o sea, a ver, en California Disneyland es el parque temático y en Disney World son los diferentes mundos de Disney, que es, pues Ujú. está Disney, el grande, donde está el castillo y todo, está el otro donde está el temático, que es como un zoológico, está el otro que es donde más o menos se ve como donde graban películas, que es Hollywood. Ujú. ¿Tú te acuerdas del nombre de ese? Se llama Hollywood Sí, Disney. Hollywood Disney, que ese Hollywood Disney para mí fue lo mismo que estar en Disneyland, California. Sí, O sea, pequeñito, se como parece más mucho. tranquilo, sí, Ujú, más tranquilo. Y el otro que me parece también súper bacano, que es Epcot, que ese te ujú. lleva alrededor del mundo, entonces Como en tiene Las que Vegas. como Las Vegas, exactamente, tiene todo lo que es que Asia, Europa, Ujú, Oceanía, tiene todos los países y de cada país o de cada continente tiene como las comidas típicas, entonces es una experiencia también. Entonces, por eso para mí, pues Disney World fue mi favorito, Disney World ujú. está en Florida, yo tuve la oportunidad de ir pues después de la pandemia y pues fue muy, muy, muy chévere en el sentido de que Epcot principalmente, o sea, te lleva alrededor del mundo y está el parque temático que es como un zoológico y tú ves todos estos animalitos y todas esas actividades como si fueran con los animales. Entonces es una experiencia pues muy, muy divertida. Sí, Disneyland es un poco más calmadito, más como para niños pequeños, siento yo. O sea, como que si vas con tus hijos tal vez o con tus sobrinitos. en cambio para mí, bueno, es como distinto ahí. A ver, Disneyland está ubicado en California, En ¿no? California, sí. Entonces, lo que yo noté cuando tú vas a Disney Orlando, Florida, para mí Sí. las atracciones de Disney son 4 parques, Disneyland es solo un parque. Cuando yo fui a Ujú. Disney en Orlando, Florida, sentí que las atracciones no eran tan extremas como las que tienes en Disneyland. O sea, ¿Qué? las montañas rusas, todo. Sentí que Disney, a ver, lo amé también, o sea, mis Sí. favoritos, pero sí sentí que las atracciones eran más tranquilas como para ir en familia, En Disney World. en Disney World Orlando, pero en cambio ¿En serio? lo que son las montañas rusas en Disneyland, California,
muchísimo más grandes y más pues fuertes desde esto, ¿no? Entonces cada parque tiene lo suyo. Cada parque tiene lo suyo. Yo, es chistoso que tengas esa perspectiva porque, bueno, es que a mí a veces me da miedo esas atracciones. Entonces yo a Ah, veces no me subo. pues de razón, porque Yo a veces no me subo. Entonces para mí me gustó más Disney World porque, por ejemplo, en Epcot me podía estar tomándome que un traguito, que una cervecita, comiendo. Tú sabes que yo amo sí, comer, tomar, reírme. Entonces por eso siento que la vibra estuvo más ahí para mí. Pero en Disneyland, lo que tú dices, las atracciones como no, son grandes, a mí a sí, veces me da como miedo porque yo literal siento que me voy a caer de esa vaina. Ay, no sé, he visto muchos documentales, entonces como que no, paso. sí, no, o sea, para mí sí, sí, mi segundo parque que visité también fue Disneyland acá en Sí. California. Y la verdad, pues sí, fue como, wow, estar como en las películas, literal, como Ujú. estar en esta película de Monster Inc., cuando Ay, entras a esa sí. atracción y ves todas Ujú. las puertas de Monster Inc. y Sí. todo eso, para mí, la verdad la pasé muy chévere, pero sí, eso, de hecho no, Disneyland acá en California tiene dos parques. Tiene dos Sí. parques, sí, que yo los pagué. Tiene Disneyland, uno, y el otro que se llama California Adventure. Y a los Ah, dos sí, sí, fui, sí, sí, sí. sí, 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 Y tienes entonces toda la sí, razón. la diferencia es más esa como las atracciones son más extremas que Disney y Ujú. Orlando, pero por supuesto los parques en Disney y Orlando son muchísimo más grandes. Más grande, sí, Entonces es tienes verdad. muchísimo más que hacer. En cambio, en California yo recorrí los dos parques en un día. En un En un día, día. prácticamente lo puedo hacer en un día. Que es lo mismo que pasa con Universal, que Universal en California. Yo fui al de California, no Yo sé si tú también. No, yo fuiste al de Florida, no, al de California también fui, pero al de solo el de Florida, California. sí, solo el de California. El de California siento que es un parque también espectacular, o sea, hay muchísimas actividades, inclusive siento que toda la parte de los juegos es un poquito como más difícil, como más miedosos que los de Disney. Ah, Pero sí, es un parque que es también pequeño, uno piensa que es un parque más grande, pero uno literal se siente en una película porque pues recuerden que Universal es todo lo que hace lo de las películas y es ambientado de esa manera que se siente súper sí, real. es Entonces, eso es algo que me encanta de Universal, que se siente Universal, sí, real fue una cosa, para mí fue súper chévere como ver, porque te muestran cómo simulan, digamos, en las películas, en las las películas, sí. inundaciones, la Ujú. lluvia, la película esta de Tiburón, también te muestran Sí, cómo fue, el cómo pasó. tiburón. Exacto, entonces ves la realidad de las películas Ujú. y bueno, cuando yo fui a Universal, que incluso fui al día siguiente que fui a Disneyland, fui a Universal, eh, lo chévere es que estábamos ya casi llegando a octubre, entonces ellos venden un tiquete en la noche para ir a las atracciones de miedo. Entonces Ay, no, qué imagínate, miedo. la verdad eso sí dio miedo. Eso sí dio miedo. A mí me encantan las películas de miedo, pero a mí eso me dio miedo porque imagínate, es vivir las Y eso que a películas ti de te miedo. encanta el terror, a Sí, ti te pero encanta. es literal meterte en la boca del lobo porque es meterte a los sets de grabación de las películas, como El Sí. Exorcismo, como todas esas, y es vivirlo ahí. O Ay, sea, eso no. sí, yo tuve que, o sea, lo hice todo porque dije, ya lo pagué, lo voy a hacer porque sí fue bien costoso, pero literalmente todo el tiempo le dije a mi amiga, por favor no me sueltes la mano, porque si tú me sueltas la mano y yo llego a quedar sola en medio de esta casa, pues de terror, no, yo te juro que a mí me da Te algo. da algo. O Claro, porque sea, es que son muy real. Uno cuando está ahí, o sea, la impresión del maquillaje, cómo ellos hacen el set y todo, es impresionante, porque es muy real. O sea, sí, pues uno piensa que son es, efectos, pero en realidad ellos también sí hacen como la sí, maqueta, el maquillaje, todo bien hecho para que se todo, vea o como sea, catástrofe, terror. es Es la brutal. casa, sí, la casa en la que grabaron la película, Sí. la recrean todo. Ujú. Esta película que se llama La Purga, o sea, Sí. recrean todo como si tú estuvieras en la calle y los de la purga persiguiéndome con una, con una, Con no, una hacha. con una hacha, o sea, no, o sea, eso fue una locura, casi me ¡Qué muero, la verdad. risa! Pues Sí, la o verdad es que sea, chistoso uno tener un trabajo de esos, de asustar a la gente. sí, y ellos son muy profesionales, igual, pero sí, la verdad fue muy interesante. ¡Qué risa! Eso sí, la verdad me parece muy chistoso. Pero bueno, pasando ya de Universal y California, ¿a ti qué te parece como estos parques en California, como es Yosemite, Sequoia, Joshua Tree? ¿Has explorado alguno de ellos y qué piensas de esos parques? Sí, California es de los estados que más parques nacionales tienen, pues porque Ujú. es muy grande. Entonces,
Yo he tenido la oportunidad de ver algunos de los parques más famosos aquí en California, que es Yosemite National Park, Ujú. que incluso tú fuimos juntas. Bueno, yo Ay, ya sí, había fuimos ido, este sí, año. yo Sí, sí, ya sí. había ido antes con mis amigas au pair, pero después volvimos a ir juntas. Ujú. Sequoia National Park, que bueno, Hermoso. Yosemite, sí, son como unas formaciones de roca sedimentaria muy, muy grandes. O sea, es como que tú las miras y son como un edificio de roca sedimentaria, entonces por eso son como tan famosas. Y luego tienen unas cascadas Cascadas brutales. que yo, o sea, jamás en mi vida había visto una cascada tan, tan grande y tan alta. Tan alta. Entonces, Y por la eso fuerza son, del agua, pareciera que sí, fuera como que ponen una manguera, pero no, es el agua ahí bajando sí, brutal. exacto. Eso es como lo principal de Yosemite. Luego también fuimos juntas a Sequoia National Park. ¿Qué es Sequoia Ujú, National Park? Bueno, son los árboles más grandes del mundo, o sea, los más ujú, anchos. Entonces ujú. fuimos con Vani y abrazar esos árboles, tú evidentemente te ves como una hormiguita al lado de esos árboles porque son Son árboles, gigantes. árboles que tienen más de 1000 años. O sea, Son gigantes y crecen en parejas, qué lindos, como los así, cisnes. sí, porque en pareja se sobrevive, literalmente. Así es que lo hacen por sobrevivencia. Sí, por sobrevivencia, sí, exactamente. Por algo son tan antiguos Pues en esos esta economía le toca a uno, sí, literalmente para sobrevivir. Aprendamos de los árboles. Sí, Sí, exactamente, pero son árboles gigantes, hermosos y lo que tú dices de miles y miles de años y la naturaleza como tú la ves, o sea, como en, decirlo como en su máxima expresión, porque es algo que tú, o sea, no se ve real. Esos árboles creciendo de esa manera, o sea, salen de un tronco, se dividen en dos y son edificios, o sea, son muy, prácticamente. muy grandes. Y luego, pues que estos parques nacionales son, pero gigantescos, son muy, muy grandes. Entonces, manejar dentro de Ujú. los parques nacionales es manejar en medio de muchos pinos, naturaleza, cascadas, es demasiado, demasiado Es lindo. bello. Tú Sí, atravesando el parque son 2, 3 horas manejando, que eso en exactamente. nuestros países, pues eso no se ve. Y unas No, rutas espectaculares, no es como que tú te metes en una trocha con huecos sí, horribles, no. no, Todo pavimentado, está, los indicaciones, senderos, baños, todo, sí. senderos, tienes guardabosques que te guían, o sea, todo muy bien organizado y siento que eso es como algo de Estados Unidos que bueno, antes del 2024 está extremadamente bien organizado, pero pues que ahora tristemente, pues por decisiones gubernamentales, ellos han reducido pues los ingresos para estos parques y ahora no se ve así. Eso fue algo que nos dimos cuenta en Yosemite, ¿cierto, Angie? Antes veíamos como más guardabosques, los Sí, baños abiertos, todas las entradas de los parques abiertos y ya no. Y es todo muy triste. limpio, los senderos siempre como muy organizados, entonces cambio ahorita como el presupuesto pues ha disminuido, hay menos guardabosques, hay más como desorganización para la hora de los Sí. senderos, de entrar al parque, trancón, pues sí, Ujú. definitivamente sí se ve el recorte de presupuesto últimamente, pero Sí. pues es muy triste porque aparte precisamente a raíz de que se tiene como tanta gestión en estos parques, es que Ujú. son lo que son, ¿no? Sí, Pero si los empezamos exacto. a descuidar, pues imagínate, incluso puede que gente empiece a destruir todas estas. La naturaleza, exacto, porque antes había ese control, como habían tantos guardabosques, es Ujú. que yo me acuerdo de antes de que empezara este año y este nuevo gobierno, yo me acuerdo que uno iba y yo me encontraba como unos 50 guardabosques como en 100 metros que caminaba. Todos súper atentos, se guiaban, servicios de emergencia estaban ahí listos para ir, pero ahora ya ni siquiera, o sea, si No, uno se pierde en ese bosque, ya ahí uno se quedó, porque sí, ya no hay servicio de emergencia, que eso era algo que a mí me sorprendía de Estados Unidos. Yo decía como, bueno, ellos pagan muchos impuestos, pero se ve la plata. se O sea, ve, es que eso era lo que yo que también decía. ajá, qué chévere que uno va a un parque y si uno dice se pierde, pues yo no estoy diciendo que todos los que se perdieron, pues llegó servicio de rescate, pero por ejemplo, yo no sé si tú te acuerdas de esa película que se llama 127 horas, Ujú. de este hombre que se le quedó estancado el brazo y eso, y él Ajá, literal se salvó porque esos servicios de emergencias estaban ahí, o sea,
alguien lo encontró muriendo, desangrándose cuando se había cortado cuando él se cortó su brazo y de una llegó el helicóptero y fue por eso mismo, como la acción tan rápida. Pero pues ahora tristemente como no les están dando pues fondos, pues ya no hay como esa visibilidad, pero bueno, esperemos que eventualmente cambie. Que todo cambie y que podamos seguir disfrutando de estos parques, sí. Así es. Tú has ido a otro, aparte de Yosemite y Sequoia, tú has ido a otros en California, ¿verdad? Sí, uno que me encantó demasiado, y esto va para los fanáticos de Star Wars, que tienen que hacerlo, es Joshua Tree, porque literal, o sea, esto es un parque en medio del desierto, son unos árboles que se llaman Joshua Tree, que son árboles que no tienen hojitas, un cactus gigante más o menos. Y pues estos árboles, o sea, esta zona, tú cuando llega la noche es brutal porque ves las estrellas como cuando empiezan las películas de Star Wars, así como que en la distancia, pero a la vez muy cerca. Entonces, ese es el atractivo de ese parque, ves estrellas fugaces, muy, muy, muy bello este lugar. Yo tuve la oportunidad de ir a principios de la primavera y pues no estaba tan caliente, pero aún así como a mediodía ya subía la temperatura a sus 30 grados, entonces como que hay que tener cuidado. Fue la primera vez que hice acampé. Y no me gustó. ¡Ah! ¿En serio? Porque para mí esa es de mis mejores experiencias. Ay, no, a mí me gusta el lujo, amiga. Ok, creo que por eso para mí los parques nacionales son mis favoritos porque yo en la mayoría de ellos he ido a Sí. acampar. O sea, lo vuelvo a hacer. O sea, quiero aclarar, no es como que diga, ay, si no me quedo en hotel 5 estrellas, no voy. Obviamente, lo voy a volver a hacer porque siento que ir a esos parques son tan bellos y la naturaleza y tú conectas como con tu ser nuevamente y siento que vale la experiencia. Pero sí la idea de acampar, o sea, no, me dio durísimo porque pues siento que, no sé, bueno, me gusta como mi camita, Sí. yo subo con el calor, Sí, bueno. pero sí lo voy a volver a hacer, sí. Si me invitas, voy. Sí, sí, porque de hecho, bueno, ahí entro de, ahora que hablas de desiertos y de los cielos completamente llenos de estrellas, también cuando vas a Utah no solamente, y Nevada no solamente es Gran Cañón, tenemos Sí. otros parques nacionales como Bryce Canyon, El otro es Arches, Arches National Park. que yo también, de hecho ese yo lo hice todo en un viaje, Ese sí. todos de largo los hice por una semana, o sea, rentamos Sí. una van, en la van dormíamos con mi amiga. Es que siento que una van es más chévere uno dormir en la van que dormir en el piso en un Bueno, campamento. eso sí. Es más cómodo. Eso sí, entonces dormíamos en la van y íbamos recorriendo todos estos parques en Utah y en Arizona, que la verdad, sí, lo que tú dices, son un desierto completamente, o sea, todo lo que tú ves simplemente es arena y formaciones rocosas inmensas, o sea, unas Gigantes. rocas supremamente altas, inmensas, y el cielo completamente claro, Despejado. tú ves todas las estrellas, todo. Entonces, sí, la verdad, esa fue una de las experiencias también muy más chéveres para mí. Y adicional que sí, lo que tú dices, uno conecta consigo Con su mismo ser. porque tú no tienes ni siquiera señal allá, o sea, Sí, no hay no señal. tienes señal, literal, SOS, si te pasa algo, pues no hay señal. Entonces, pues vas a disfrutar literalmente de la naturaleza y eso es todo, o sea, eso es para mí, eso es de mis planes favoritos. Ay, no. No sé si tú fuiste a Zion, que es mi parque Eso te iba a favorito decir, que ese hasta el fue, momento. ay, sí, para mí también de mis favoritos. Es un parque espectacular, es un parque que literal uno dice como en qué momento van a salir los dinosaurios, porque pues son formaciones rocosas y los colores de las rocas son como entre naranja, rojizos. Es un parque, para mí, de mis parques favoritos. Sí, así es. Yo también dentro de ese viaje que hice recorriendo la van en Utah y Arizona, Sí. fui a Zion, creo que fue uno de mis últimos destinos. Y sí, la verdad es demasiado lindo porque, de hecho, sí, es verdad, ni siquiera es que lo estemos inventando, ahí vivieron los dinosaurios. Ah, sí. Ahí vivieron los dinosaurios, entonces tú ves literalmente las marcas de los años en las rocas y tienes como la información de todo eso. Y ese parque también, uno de los Brutal. hikings, sí, como de los hikings también muy más como difíciles porque es como tú puedes caminar hasta la cima de las montañas. Entonces, bueno, de las montañas, no de las rocas, esas rocas. Sí. Entonces, sí, de los hikings también más duros. El más duros que hay en Estados Unidos, hay uno que se llama el Sendero del Ángel, que ahora tú Sí. tienes que hacer un curso de senderismo para hacerlo porque pues es un senderismo muy peligroso ya,
porque esas rocas son paradas, es en un ángulo prácticamente de 90 grados, entonces tienes que tener mucho cuidado. Y bueno, creo que tú fuiste en verano, yo tuve la oportunidad de ir a principios del invierno y pues ya el agua estaba bajando y esa, o sea, esos ríos con esas aguas súper claras es como tan hermoso y como tan espiritual uno ver esa agua así limpia, porque pues ahora es prácticamente eso es un lujo, llegar a lugares o a parques donde tú ves esos nacimientos de agua, pues con esa agua tan clara y tan limpia. Y este es un parque también que es gigante. Yo recuerdo que hicimos 2 senderismos y la verdad, o sea, terminaba como 40.000 pasos. Sí, son larguísimos. Son Yo, súper, súper largos. yo incluso hice uno que, bueno, primero el que es subir a la cima de las rocas, que esas rocas son más o menos como a 1700 metros de altos, o sea, la Wow, roca. sí. El segundo hiking que hice fue, Ujú. es que literalmente tú pues vas atravesando por el medio de las rocas, entonces por el medio de las rocas pasa un río. Entonces Sí, el hiking es caminar en medio del río, caminar en en medio medio del del río. río. Eso Pero pues, para fue ti el río larguísimo. estaba, ya estaba corriendo el agua o estaba ya seco? No, sí estaba corriendo, sí estaba corriendo. Ah, Evidentemente es la mejor época para hacerlo porque no ujú. está tan alto. No está yo sí cuando fui ya estaba alto y pues intenté meterme, pero esa agua helada. O sea, súper, súper, súper fría. Y segundo, pues no, ya estaba el agua muy alta, entonces nada, Sí, me no. quedé con las ganas de hacerlo. Pero nada, este parque es súper, o sea, es muy bello. Pero pues aparte de estos parques, yo sé, Angie, que tú has visitado más parques que yo. Tú ya fuiste a Yellowstone. ¿Nos puedes contar un poquito de cómo fue esa experiencia? Porque ese es un parque súper conocido en Estados Unidos, famoso. Sí, ¿Cómo te fue allá? Yellowstone, de mis viajes a parques nacionales, yo creo que ese es mi favorito. O sea, de todos, yo siempre digo que todos mis favoritos, pero este es mi más favorito. No mentiras. Sí, porque primero, pues fue una planeación bastante grande porque pasa que Yellowstone está ubicado entre Montana y Wyoming, que son estados ya llegando a Canadá, entonces son estados como muy remotos, muy lejos, Ujú. y encontrar vuelos pues es complejo, son carísimos porque los aeropuertos son pequeños, entonces tuvimos que viajar como tal a un aeropuerto lejano para encontrarlo más barato y de ahí manejar como tal a Yellowstone. Entonces fue Wow. una planeación como de más de 3 meses, sin mentirte, comprar los ¿En vuelos serio? con tiempo para que salieran baratos, porque como es el parque que más se visita acá en Estados Unidos, entonces pues la Ujú. demanda es altísima, entonces lo planeamos. Es chistoso porque el día que yo iba a viajar a Wyoming para ir a Yellowstone, hubo una tormenta de viento, me cancelaron el vuelo, tuve que dormir en el No. aeropuerto, mis amigos esperándome allá. No, bueno, finalmente llegué a Yellowstone, que es, o sea, Yellowstone, ¿por qué es tan famoso? Es básicamente porque todo el parque es una caldera volcánica. Wow. Entonces, los volcanes han como erupcionado y creado, haz de cuenta, como lagos inmensos de Lagos termales. lagos termales, pero que tienen como unos microorganismos especiales que le dan unos colores demasiado lindos, como azules, turquesas, verdes, Ujú. naranjas. Entonces, es como ver esos pozos así, es como ver como si fuera el ojo de la Tierra. El, ese Hermoso. se llama, que es el principal, es el prismatic. Ujú. Prismatic, entonces es como ver el ojo de la Tierra y imagínate todo el parque, que Wow. eso fue algo que me sorprendió, todo el parque es una caldera volcánica, entonces los ríos que tú ves, las cascadas que tú ves, todas son agua completamente hirviendo, que eso fue súper loco porque yo amo el agua, entonces siempre quiero saltar en el agua, pues no porque Prohibido. prohibido, Claro, porque te imagínate quemas. todo el parque, pues entonces tú no te alcanzas a imaginar porque es como que tú ves pues pinos, árboles, como que en Ujú. mi mente yo decía, ¿cómo puede ser que por debajo de la tierra todo esté hirviendo? Sí. Si ves pues árboles, ves búfalos, entonces sí es de los parques y luego hay otros, se llaman como esos pozos hirviendo que tú dices, Ujú. en realidad, bueno, se llaman geysers. Entonces hay unos que incluso como que ¿cómo se dice? Como que Sí. erupcionan como cada hora o cada 15 minutos. Entonces tú Wow. estás Como ahí que y respira el volcán respira, prácticamente. exacto, imagínate que el centro de la Tierra Ujú. y tú estás ahí y eso erupciona de la nada ¡Ah! agua hirviendo. Dios, pero, o sea, igual,
supongo que los senderos están organizados de una Sí, manera de que sí, tú lo ves, pero no te afecta no de te ninguna pasa, manera. sí, a ver, hay sus Qué riesgos, hay. loco, ¿no? De hecho, hace creo que año y medio vi que de la nada uno de los geysers erupcionó, o sea, en un momento en el que nadie se lo imaginaba y más fuerte de lo que normalmente erupcionan, y pues los turistas corriendo, o sea, también tienen sus, Claro, sus riesgos, sí. ¿no? Pero para mí, la verdad, imagínate ver eso como de verdad el centro de la Tierra, Ahí de lo que ardiendo. sí, de lo que Ujú. se compone este universo, entonces es demasiado lindo. También para ese viaje, la verdad es que dormimos en el carro también con mi amiga. Dormimos en el carro, fuimos por 3, 4 días, si no estoy mal. Ese y Sí, luego ahí cerca está Gran Tetón, que Gran Tetón es como, pues es más como cuando vamos, de hecho también podemos hablar de esos tú y yo que vivimos en Washington State. sí. Gran Tetón es más para mí como los parques nacionales en Washington State, que son montañas con nieve, montañas Ujú. inmensas, lagos, pinos. Entonces también visité Gran Tetón, que para mí me recuerda mucho a Washington, que por eso es que yo amo Washington. No sé tú qué parques nacionales visitaste en Washington. Bueno, en Washington yo tuve la oportunidad, no visité muchos porque pues había demasiado senderismo, entonces como que hacía senderismo, pero tuve la oportunidad de visitar Cascades National Ujú. Park, que es donde está Diablo Lake, que es un lago que es donde llega toda el agua que se derrite por las montañas pues cuando empieza el invierno Exacto. y pues es muy loco porque tú piensas que cuando se derrite ese hielo pues el agua va a ser transparente, pero el agua es un verde esmeralda. Esmeralda, O sí. sea, me parece súper loco porque no es que el agua esté sucia, nada, pero es por la reacción, o Como sea, los minerales. los Ujú. minerales que tiene ese hielo, como sí, que tiene ese hielo que está congelado ahí en la montaña, que se pone verde. Y pues el lago es un lago gigante y verde esmeralda. O Verde sea, brutal. esmeralda, sí. O Y sea, es un cuando. lago pero gigante, 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 y pues baja ahí en cascadas y ahí tienen una represa. Y pues la verdad me pareció espectacular porque eso es en medio de las montañas y Ujú. algo que siempre y recalco, y eso es algo que pues no sé a ti, pero pues yo siempre quedo aterrada acá en Estados Unidos, son como esas rutas y esa organización que hay en los parques, o sea, eso queda en medio de la nada. Y Ujú. aún así todo está pavimentado, todo está señalizado, o sea, brutal, brutal, o sea, para que tú puedas llegar cómodamente y observar y tener la experiencia. Entonces, ese fue un parque que me dejó muy impresionado porque eso quedaba en la nada. Yo me En la acuerdo que nada. atravesamos montañas y montañas y montañas, o sea, no diciendo que Zion y estos otros parques no queden en medio de la nada, pero pues es como más abierto, ¿no? Ujú. Pero aquí esto es en mitad de las montañas. Entonces ese fue uno Sí. de los parques que yo visité. No sé si tú visitaste otro parque en Washington State. Sí, en Washington State, bueno, casi todo es como una naturaleza muy de pinos, ¿no? Como en Ujú. medio del bosque, eso es Washington State. Entonces yo Así, visité película Crepúsculo. como película Crepúsculo, precisamente fui al parque donde se grabó Crepúsculo, que es Olympic National Dentro Park. Olympic National Park también está en Washington y es literalmente manejar por horas en medio del bosque, o en sea, el eso es bosque. bosque. O sea, Ujú. para donde tú mires son pinos y ya para de contar. Entonces también acampé, yo amo acampar, entonces fui, Sí. acampé con mi amiga. Bueno, hay playas, que está también una playa muy conocida que es La Push, pero pues Ujú. evidentemente Washington es muy frío y pues esas Sí, playas son hermosas. Esa playa incluso está considerada entre una de las 6 más hermosas del mundo, sí. pero pues es helada, o sea, hace muchísimo Un frío frío. terrible. Luego también ahí en Seattle está este parque Mount Rainier, que es también lo mismo, Sí. es una Ujú. montaña inmensa que tú Gigante. ves desde todo lado llena de nieve, Ujú. Llena de hermosa, nieve. blanca. Entonces, pues de ahí también cuando tú vas a este parque hay cascadas, está lleno de pinos, o sea, es básicamente como que la naturaleza de estos parques de Washington es muy similar. Ujú. Pero también, o sea, de mis parques favoritos, siempre durante mi tiempo de au pair, bueno, incluso ahora, amo ir a acampar, amo ir a estos parques nacionales, ese es mi plan Es que favorito. es que es una experiencia diferente. Yo no sé si tuviste la oportunidad, bueno, este es un parque más chiquitico, pero es Niagara Falls, que es pues con la frontera con Canadá. O sea, son experiencias como muy que te conectan con tu ser. Por ejemplo, cuando yo fui a Niagara Falls, yo fui en medio del invierno, un frío terrible, no lo hagan, por favor. Si van a ir, vayan en el verano o vayan pues a principios de otoño y pues finales de la primavera, porque la verdad se hace un frío brutal, porque ya eso es norte, norte de la frontera ahí con el país, y bueno, también unas cascadas
brutales que, o sea, como que tú lo ves y tú dices como esto existe porque se abren como en un cañón gigante y cae Que ahí el también en agua. realidad es como una reserva de agua, ¿no? Y es una reserva de agua también, sí, cae ahí el agua. Y yo recuerdo que algo que me encantó de ir en invierno, pero no sé si esto pasará también en verano, es que le ponen luces a las cascadas, entonces se ve como más dramático. Ay, Entonces qué lindo. es un evento canónico, A mí sí pero me falta recorrer. Bueno, es que tú viviste en esa en costa esa del costa. país. Ajá, Yo no he ido a parques, todos los parques nacionales, yo he ido, me puse a contar, hice mi tarea, sí. he ido a 18 parques nacionales, Wow. Y eh, ahí, que en total ¿cuántos? son 63. Nos Pero falta pues conocer. sí, la mayoría de los parques que yo he ido son pues acá en esta costa oeste del país y centro del país, como Midwest. Toda la parte de Sí, lo que es New York, la verdad, no la he explorado mucho, que en realidad la mayoría de los parques nacionales están acá donde nosotras vivimos. donde nosotros vivimos, eso sí es verdad. Sí, Sí, porque allá entonces, son más parques estatales, que esa es la estatales. diferencia. Acá en Estados Unidos hay parque estatal y parque nacional. Entonces, los costos son diferentes. Lo mismo hay, por ejemplo, el parque estatal, por lo general, a veces no tienes que pagar por la entrada, pero tienes que pagar por el parqueadero. En cambio, Ujú. pues acá los parques nacionales sí tienes que pagar con la entrada y pues ya eso incluye el parqueadero. Pero Sí, pues son parques muy bellos y pues ya para finalizar yo quería como contarles acá a ustedes de que para ahorrarse pagar por estos parques, lo que pueden hacer es uno, sacar su tarjeta de las librerías, con sus tarjetas de las librerías ellos a veces dan tiquetes, a veces no, la mayoría del tiempo dan tiquetes para que tú puedas ir a estos parques estatales y a estos parques nacionales y no tienes que pagar pues por lo que vale la entrada o el servicio anual. Esa es una opción. Otra opción, si eres parte si estás relacionada de alguna manera con toda la parte militar o gubernamental, también te dan ese etiquete, pues de una manera gratuita. Y pues ahí te ahorras ese dinerito que pues cualquier dinerito sirve. Y sí, más para bueno, y estos también paseos. creo que puedes comprar te queda mejor que compren el pase anual, Uh porque -huh. pues con ese pase lo pueden usar en cualquier parque nacional dentro del país, porque pues en mi caso nosotros compramos, fue simplemente el individual y luego pues cuando fuimos a otros parques tuvimos que ¡Ay, no! volver y comprarlos, sí. Entonces, sí, Sí, es y mejor comprarlo anual si no quieren ir a la librería, si no están relacionadas de ninguna manera con la parte igual que no es militar o caro, o federal. sea, por Uh un -huh. año 80, $70, la verdad a mí me parece muy $80, bien. sí. Uh -huh. Y son lugares de verdad demasiado, demasiado lindos que ahí tú de verdad dices, no te pesa pagar eso, ¿no? No pesa, sí, no pesa, no pesa, especialmente, pues bueno, ahorita está un poquito descuidada la parte de los parques, como mencionamos, pero antes valía totalmente la pena porque inclusive, o sea, tú ese parque en medio del bosque y baños impecables, no un Ujú. baño feo, sino baños Sí, limpios, con incluso, papel, jabón. sí, incluso, bueno, ahora que recuerda, que pienso, incluso, o sea, este ticket te va a servir para los parques nacionales tanto en Mm, Alaska, incluso en Hawái hay otros parques sí, nacionales. Yo también fui a un ujú, parque nacional en Hawái que se llama Haleakala, que también qué bello. son volcanes, o sea, a mí ese parque nacional en Hawái me llevó como cuando te acuerdas en el colegio que uno hacía la Sí, maqueta de los ujú, volcanes, la meseta, la llanura. así. Fue para mí ver eso y yo decía, ¿qué es esto? Y Es que eso es lo loco de esos parques que uno parecen maquetas sí, y uno dice, ¿esto es real? es demasiado lindo y ahí viene una cosa muy chistosa y es que yo estaba tan emocionada, yo a ese parque nacional en Hawái fui sola y Ujú. yo estaba tan emocionada, casi que lloraba y una señora, no sé, de otro país, creo que de Francia, se me acercó, me dijo, oye, ¿quieres que te tome una foto? Porque yo iba Sí, sola y entonces, y yo sí, claro, y ella me preguntó, ay, ¿de dónde eres? Y como que yo le dije en Colombia, de Colombia, ella, y en Colombia tienen volcanes y yo como que, sí ves lo obvio que tenemos volcanes, tenemos ujú. muchos volcanes en Colombia y aquí quiero resaltar algo y es que nosotros en Colombia tenemos lugares hermosísimos, Espectaculares, muchísimos, sí. de pronto incluso más bellos, pero aquí va la diferencia y es que acá los taxes sí se ven, la que tú pagas por la entrada sí Ujú. se ve precisamente y eso es lo que hace que todos podamos ir a visitar estos parques nacionales. En Colombia, pues hay No sé, lugares hermosos, pero no hay rutas. No quiero y, hablar y mal de el mi país, pero a conflicto veces el armado, conflicto sí. armado, la Ujú, seguridad, o sea, lugares tan hermosos como Caño Cristales y que el acceso a ese lugar sea difícil. ¿Sí me ujú. entiendes? Entonces es como que yo sé que todo este tipo de pronto de cosas naturales
que yo hago acá y que hacemos acá, también las podemos hacer en Colombia, pero pues cualquier parte de Latinoamérica, pero tristemente pues no se ve reflejado no se ve la reflejado. inversión. Y si uno va, pues uno se pierde, y si se lo pierde nadie lo va a encontrar a uno. Es más sencillo Sí, uno encontrarse con la guerrilla y con... exacto. Entonces, sí, o sea, porque yo obviamente quisiera ir a todos esos lugares en Colombia, pero entonces a mí personalmente a veces me da miedo la seguridad, aparte no hay rutas o es difícil llegar, entonces Sí, pues es complejo. eso es lo que a mí me hace amar aquí, el hecho de poder ir a estos parques nacionales, aun cuando pues son en medio de la nada, literalmente son Sí. en medio de la nada, desiertos en medio de la nada, solo vives con osos, porque esa fue de Sí. mis experiencias también de ir a estos parques nacionales y encontrarte con osos y animales que tú no te imaginarías, porque de verdad es la naturaleza y nada más. Y Entonces, nada más, es sí, verdad. pero bueno, feliz de tener la oportunidad. Todavía nos falta visitar más lugares. Acá, incluso en California, van a mí recomendados lugares para ir a Redwoods, Death Valley. Bueno, tantos parques que nos hacen falta visitar también. Y Pero así será, los vamos a visitar a todos, y lo más importante es que ustedes nos van a acompañar en este proceso, porque es espectacular. así es. Bueno, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Esperamos que en este podcast hayan aprendido y hayan disfrutado de cómo es visitar los diferentes parques en Estados Unidos, y que es importante que estas experiencias que nosotros veíamos difícil o que pensábamos que no los podíamos hacer, realmente sí se pueden hacer. Y pues que nada, den ese paso a disfrutar a todos los parques naturales de Estados Unidos y de todo el mundo y de cualquier parte del mundo desde donde nos estén escuchando. Así es, de eso se trata, como también de inspirar a que sí se puede, que Ujú. sí pueden, como que si quieren salir de su zona de confort, visitar más lugares, de esa es la idea también Exacto. del podcast. Y lo digo yo también desde aquí, yo sincerándome, que a veces yo tenía una limitación, era que yo decía, no, es que yo no puedo, eso es para las personas que tienen plata, Sí. eso es para las Ujú. personas que sus papás los apoyan. Y yo sentía que yo no podía, que yo nunca iba a poder salir del país, yo sentía que yo nunca iba a Ujú. poder viajar, y pues mira Mira todos los ahora, lugares ya que conoce he más parques que conocido. inclusive los de acá. Sí, exactamente. Entonces, también para que se animen a viajar, y si tienen algunas dudas de los parques, rutas, lo que necesiten, nos pueden escribir comentarios, Ujú. tanto acá en Spotify como incluso en Instagram o Facebook. Así es. Bueno, gracias por todo, chicos. Bye. Bye, bye.